comentan si se escucha muy bien. ¿Se escucha muy bien? Sí, te podemos escuchar, Samuel. Perfecto. Entonces, el objetivo de mi ponencia hoy día es darle algunas perspectivas, lo que hemos avanzado ahora y lo que nos toca avanzar con respecto al cultivo de estaño, que es de importancia económica y creo que tiene un gran potencial de desarrollo. Entonces, por favor, te pediría que pases la diapositiva. Entonces, esto es algo que siempre yo comento cada vez que iniciamos una exposición. ¿Por qué macroalgas? Yo vengo trabajando con esto desde hace casi 8 años. Entonces, siempre los chicos, las personas me dicen, oye, ¿por qué macroalgas? Entonces, trabajar con macroalgas tiene ciertos beneficios. A ver si pasas a la siguiente, por favor. Las algas marinas en sí son un cultivo apícola de mayor crecimiento del mundo y son practicadas por comunidades pesqueras alrededor de distintos países en desarrollo. Por ejemplo, los países Indonesia, Filipinas, los tenemos aquí en Brasil, en Chile, y nosotros todavía estamos en ese proceso de desarrollo. Pero lo importante es como si hiciéramos agricultura, pero ¿no? Siguiente, por favor. Como les comentaba, en el mundo, si comparamos con las distintas agriculturas, la agricultura de algas marinas está creciendo a un ritmo acelerado. De repente ahora todavía estamos un poco bajos, todavía priorizamos otros cultivos como son la concha de abanico, por ejemplo. De repente, yo estoy seguro, no de repente, en 50 años, pues, por la misma tendencia del calentamiento global y por todos los inconvenientes que lleva tener cultivos animales. Adelante. Siguiente, por favor. Entonces, como podemos ver, de todas las algas que se producen, la mayoría son algas rojas. Disculpe, no se me está escuchando bien. Perdón, sí, se escucha con sonidos de fondo. A ver, deme unos 5 minutos, por favor, lo voy a solucionar. Ya está bien, Samuel, no hay problema. Gracias.
o buenas noches. Ahora sí me comentan si se escucha ruido, por favor. Bien, sí, ahora se escucha mucho mejor. Para continuar. Perfecto, no hay problema. Como les comentaba, me quedé en el hecho de que las algas, las macroalgas en sí, tienen una importancia económica y social. Y como podemos ver en la imagen, de todas las algas que se producen, la gran mayoría son algas rojas, ¿ya? Ya sea para consumo humano directo, para consumo humano indirecto, pero mayormente cultivamos algas rojas. ¿Qué algas? Bueno, están las Capaficus, Euquema, para Carrageenina, y por la zona de Sudamérica tenemos el Agarophyton chilensis, que es el pelillo de Chile, y bueno, acá en Perú tenemos el yuyo, ¿no? Contracanthus camisón. Adelante. Y como podemos ver también estas estadísticas, las algas que otorgan los mayores beneficios económicos son las algas rojas. Entonces, por eso es que de alguna manera eh, he venido trabajando con el yuyo desde hace ya 8 años, más o menos, porque considero que tiene un potencial muy grande de desarrollo. Adelante, por favor. Como pueden ver en las imágenes, estas son las actividades de cultivo generalmente se desarrollan por comunidades, no solamente hombres, sino también mujeres, niños, que participan. Generalmente son negocios comunitarios, ¿no? Participan comunidades enteras y hay eh, mucha responsabilidad social con esta actividad, ¿ya? Adelante. Como podemos ver en estas imágenes, el cultivo es una actividad importante en otros países. Todavía no es en el Perú, pero creemos que eso puede cambiar en unos años. Adelante. En otras partes del mundo, por ejemplo, ya está más industrializado, como por ejemplo Israel o en Norteamérica, en las zonas de Europa, tienen ya cultivos súper optimizados en el aspecto productivo y digamos que son súper intensivos. Obtenemos una mayor cantidad de biomasa en estanques, en ambientes controlados, ya están en otro nivel de producción. Como estamos aquí en Perú, todavía estamos en la etapa extensiva, en la etapa de desarrollo social y de investigación, pero creo que en un par de décadas más, ¿no? Si más personas se interesan en esto, podemos desarrollar la acuicultura de macroalgas. Adelante. Entonces, para hacerlo rápido, las algas, además de la importancia social, tienen una importancia ecológica porque se relacionan con múltiples organismos, ¿no? Muchos organismos desovan, se alimentan de estas algas, específicamente del yuyo, están los cangrejos, están los pulpos, están las conchas, que de manera natural conviven con estas algas. Entonces, si cultivamos algas, indirectamente cultivamos otros organismos. Adelante. Y a su vez, esta convivencia con otros organismos permite que haya una interacción positiva, generalmente en la mayoría de los casos, con diversos tipos de organismos, ¿no? De aquí la importancia de hacer cultivo, ya sea para producción o para repoblamiento. Adelante. Como les comento, las algas pues dan múltiples beneficios en el aspecto social, ambiental, económico. Yo creo que podríamos hablar toda una exposición de esto, de los beneficios, eh, pero bueno, esta es solo la parte introductoria, eh, de lo cual yo quiero que ustedes entiendan que el cultivo de yuyo se enmarca en una actividad muchísimo más grande, ¿no? Que es el cultivo de macroalgas y cuál es su impacto en el país, el impacto que buscamos nosotros desarrollar en el país, ¿no? Adelante, por favor. Sí, adelante, ya esta parte es básicamente
ahora viene lo siguiente, ¿no? Como para seguir con la introducción. ¿Por qué consumir algas? ¿Por qué hacemos cultivo y hacemos cultivo para consumo humano directo? ¿Y por qué deberíamos consumir algas? Adelante. El consumo de algas en otros países, como por ejemplo Japón o Corea, está industrializado, ¿no? El consumo es lo que más comen, son macroalgas, ¿no? Ya sea procesadas como la imagen, como nori, o ya sea de manera natural en ensaladas, en sopas. Nosotros también lo consumimos, pero si lo comparamos con el consumo de Japón, todavía estamos un poco lejos. ¿Qué beneficios tendríamos nosotros si consumimos algas? Adelante. Eh, este es un trabajo. A lo largo de mi exposición yo les voy a presentar mucha bibliografía que si ustedes están interesados en profundizar un poco más, me pueden escribir y yo con gusto les puedo enviar toda la información, ¿sí? En este trabajo se desarrolla todos los beneficios de los usos de algas, ¿no? Como fuente de ingredientes funcionales, antioxidantes, anticancerígenos. Hay innumerables estudios que indican todos los beneficios en la salud humana de consumir algas. Entonces, eh, muchos se preguntan por qué los japoneses y los orientales tienen la expectativa de vida mucho más grande. Bueno, se debe, además de una vida más natural, más sana, a su alto consumo de algas, ¿no? Ellos son los que más consumen algas y de alguna manera las algas te aportan muchos antioxidantes y compuestos bioactivos que permiten, permiten alargar un poco más nuestra vida. Adelante. Este es otro trabajo en el que básicamente se compara, por ejemplo, compuestos bioactivos de ciertas algas con alimentos convencionales como los peces, como los cangrejos y las ostras. Y si todos se dan cuenta, en la casi la última esquina donde dice seaweed, aporta casi lo mismo que una ostra y casi lo mismo que un pez, los peces. Entonces, estamos comiendo un alimento de calidad nutricional y que cuesta mucho menos y que aporta mucho más al medio ambiente, ¿no? Si comparamos un cultivo de algas con un cultivo de peces, obviamente el que genera más impacto son los peces, ¿no? Por los desechos, pero las algas, a diferencia de los peces, producen oxígeno y capturan el CO2. Entonces, además de los beneficios en la salud, generan un beneficio ambiental. Adelante. Siguiendo con este trabajo, en este trabajo pues desarrollan todos los aportes de las algas con respecto a los ácidos grasos, eh, dan una serie de indicadores, también con las vitaminas. Yo les recomiendo leer un poco este trabajo si a ustedes les gustaría profundizar en las propiedades nutricionales de las algas y por qué deberíamos consumirlo. Definitivamente que es un buen trabajo. Adelante. Y bueno, esta es una monografía que verdaderamente, si bien nosotros lo hemos comprobado porque hemos hecho análisis nutricionales al yuyo que hemos producido y más o menos va por ahí, ¿no? El yuyo, ¿qué nos aporta el yuyo? Nos aporta entre un 10 y un 15% de proteínas, ¿no? También nos da lípidos entre un 0.5 a 10% de lípidos y nos aporta una gran cantidad de ácidos grasos saturados e insaturados, ¿no? Entonces, ¿por qué debo consumir yuyo? Bueno, por esto, ¿no? Adelante. Bueno, está además decir toda la cantidad de aminoácidos que el yuyo aporta a la dieta, por lo cual es una importante fuente nutracéutica para nosotros, ¿no? Y de ahí la importancia de no solamente desarrollar cultivo, sino desarrollar hábitos alimenticios que se basen en consumir esta alga de manera fresca, ya sea en una sopa o de cualquier manera que uno puede preparar, ¿no? Incluso en ceviches.
ceviche de yuyo, ¿no? Adelante. Y bueno, adicionalmente a las propiedades de las algas, porque las algas tienen sus propias composición y esos son beneficiosos, las algas, el yuyo específicamente, como todas las algas, tienen una comunidad microbiana que vive dentro de esta alga. Entonces, cuando consumimos el alga, no solamente estamos consumiendo la proteína del alga, estamos consumiendo todos los microorganismos que viven con esta alga. Entonces, muchos de esos microorganismos tienen propiedades benéficas con nosotros, no son probióticos que aportan a nuestra digestión y al metabolismo de ciertos compuestos. Entonces, de ahí la importancia también de consumir algas, no solo por lo que tiene, sino por lo que carga indirectamente, ¿no? Y hay muchos trabajos al respecto, como este que es What to Learn from Sushi, ¿no? Es una, un título interesante por el cual nos dicen, oye, ¿qué debemos aprender de los japoneses que consumen tantas algas, ¿no? Entonces, también tengo esta información. A cualquiera de ustedes que quiera profundizar un poco más, con gusto le puedo brindar toda esta. Adelante. Y esto es un poco para hablar de lo que yo les decía, que las algas tienen ciertos microorganismos que viven con ellas, y si ustedes se dan cuenta, comparten ciertos microorganismos con las algas rojas, las algas pardas y las algas verdes, pero hay microorganismos que se encuentran mayoritariamente en cada grupo. Por lo tanto, cada alga tiene su propia microbiota, cada alga puede tener sus propiedades diferentes en nuestra sangre. Adelante. Ahora sí, ya terminando nuestra introducción, espero que tengan un poco más claro por qué estamos trabajando con yuyo, por qué es importante su consumo. Vamos a ver lo que hemos avanzado en el país con el yuyo, ¿no? Un poco del cultivo. Adelante. Adelante. Esta es una imagen que muestra que nuestro país tiene todo el potencial para hacer agricultura de algas. Este es el yuyo, ¿no? Mucho ya lo conocemos, es una alga roja y se distribuye en casi todo el Perú, desde Piura hasta, hasta casi Tacna, ¿no? Bueno, se va hasta Chile en realidad. Y es, eh, y es extraída por pescadores artesanales en toda la costa, ¿no? Hay actividades de extracción en, desde Trujillo, Pisco, Atico, etcétera. Adelante. Nosotros lo consumimos. ¿Quién no ha consumido el yuyo en ceviches, en sopas, en sudados, ¿no? De manera rutinaria? No son todos los días, ¿no? ¿Quién consume yuyo todos los días? Bueno, de repente los que producimos esto, pero la mayoría de personas lo consumen dos veces al mes, de repente, una vez al mes. Y bueno, quizás ahí está nuestra diferencia con los países orientales que lo consumen casi todos los días. Adelante. Esta alga se vende en los mercados, ¿no? Es la principal alga de venta, aunque ahora también se está vendiendo otras algas como ulva, o también se está vendiendo masaela. El yuyo la podemos encontrar en los mercados mayoristas, ¿no? Y generalmente siempre hay una demanda insatisfecha, lo cual nos ha conllevado también a hacer cultivo. Adelante. Más o menos los precios en el mercado nos daban unos precios de hasta 10, 17 soles el kilo de yuyo, ¿no? Eso fue lo más caro que hemos reportado, el 17 soles el kilo de yuyo en supermercados, pero generalmente ronda los 7 soles, 5 soles el kilo. Cuando uno va al mercado, pide un sol de yuyo y agarra un poquito con la mano si te lo dan, ¿no? Y bueno, estamos comprando algo de 100 gramos, 80 gramos por un sol, más o menos. Entonces, más o menos el kilo está entre 9 a 10 soles en los mercados. Adelante. Entonces, dada esta importancia económica,
el yuyo se puede cultivar de dos maneras. El cultivo a partir de esporas, ya sea carpósporas o tetrásporas, y el cultivo por propagación vegetativa, que lo voy a explicar después. Entonces, ahora, para hablar del cultivo a partir de esporas. Siguiente, por favor. Esta es la metodología para hacer cultivo de yuyo a partir de esporas. Este proceso implica estresar el alga, permitir que el alga libere esporas. Esas esporas liberadas tienen que permitir que esas esporas liberadas se asienten en un sustrato artificial, hacer que esas esporas se desarrollen, las primeras etapas de desarrollo en hatchery controlado, y después, cuando ya creció y se desarrolló los primeros estadios, poder llevarlo al mar para que complete su crecimiento. Este es un proceso más largo que puede durar de 3 a 4 meses en hatchery, implica una inversión un poco más fuerte, pero es más, digamos que optimiza un poco más los recursos naturales, es decir, el alga, porque con un kilo de alga reproductiva podemos sembrar 2 líneas de cultivo, por ejemplo, ¿no? De una manera adecuada. Entonces, adelante, por favor. Esta metodología de esporulación se basaron en un trabajo que desarrollaron en Chile para hacer el cultivo por espora de esta alga en Chile, que es Gracilaria chilense, ¿no? Ellos desarrollaron esta técnica de lluvia de esporas. Como pueden ver en la imagen, se pone un sustrato en el agua. El alga, en la imagen A, se está estresando el alga, se estresa con el sol, el alga se deshidrata, y luego al introducir esa alga deshidratada en el agua libera sus esporas, y esas esporas se asientan en estos sustratos, como pueden ver, ¿no? Y luego en la imagen C, estas esporas en los sustratos van creciendo, se están haciendo recambios de agua, esa agua es controlada, lógicamente. Finalmente acaba su crecimiento en el mar, ¿no? Como la imagen D, ¿no? Esta técnica que se desarrolló para esta alga se aplicó al yuyo. Adelante. Uy, que se demora. Y bueno, también estos estudios, como este trabajo que hizo Ávila, que desarrolló el ciclo de vida del yuyo, permitió ahondar un poco más en el desarrollo de las esporas. Como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, se tienen las plántulas de yuyo desarrollándose, ¿no? Primero desarrollan un disco y luego comienzan a brotar. Ese proceso puede durar entre 60 a 90 días, ¿no? Dependiendo de la temperatura. Adelante. Esta primera experiencia de cultivo por esporas de manera extensiva, de manera productiva, lo desarrolló Acuisur. Tuve la oportunidad de poder trabajar como tesista en estos tiempos cuando desarrollaron esta producción de propágulos, ¿no? Las esporas son propágulos asexuales, y este fue un proyecto de repoblamiento, ¿no? Adelante, por favor, que se trabajó un financiamiento de las Naciones Unidas, y en el que pudimos desarrollar actividades de repoblamiento en la bahía de Paracas, ¿no? En este caso, en ese entonces, se replicó casi de tal manera la metodología que se utilizó en Gracilaria, que les enseñé al inicio, para poder sembrar bastidores, ¿no? Que luego van a ser llevados al mar. Adelante. Como ustedes pueden ver en esta imagen, por ejemplo, son las antes de cada prueba para evaluar la productividad de esa pradera. Estas eran las pruebas de esporulación que hacíamos previamente, ¿no? Como
ustedes pueden ver, el yuyo se trozaba, se estresaba y luego de un tiempo, ustedes pueden ver en la imagen, en las placas Petri, pequeñas manchas rojas, ¿cierto? Esas manchas rojas son las esporas que se asientan en el fondo. Como no hay un sustrato, solo está en la placa, se pegan en la placa y por un conteo directo podemos saber cuántas de esas manchas rojas generan esta población e indirectamente podemos saber si nos conviene o no hacerles por un lado. Adelante. Las esporas del yuyo miden entre 15 a 20 micras. Eso estamos hablando que son bastante pequeñas, no son como las semillas de las plantas. Entonces, implican que tenemos que darle un manejo, tenemos que darle las condiciones. Tenemos que esterilizar el agua, tenemos que darles condiciones de temperatura, evitar los cambios bruscos de pH. Es un tema de manejo, básicamente, ¿no? Estas son imágenes del proceso de cultivo de esporas que se realizó en ese tiempo. Y así hagamos el control que hagamos, siempre crecen otras algas, ¿no? Como pueden ver en la imagen de la derecha, está creciendo ulva, ¿no? En los cultivos de yuyo. Como se dice, a veces queremos cultivar yuyo, pero también cultivamos ulva, ¿no? Es un poco la lucha constante, ¿no? Porque las esporas de ulva son bastante resistentes y crecen bastante también. Adelante. Estas son imágenes también de ese proceso del proyecto que hicimos. Y aquí, bueno, ya las líneas tienen más tiempo, ya tienen algo de 2 meses y medio, si más no me equivoco. Y como ustedes pueden ver, ya se ven las plántulas, ya se ven los individuos, ya se ven los brotes, ¿no? Estas líneas ya están listas para llevar al mar, ¿no? Como les digo, este proceso se basa, el éxito de este proceso se basa en, uno, controlar la población, dos, controlar los parámetros de cultivo en laboratorio, ¿no? Evitar que las esporas se mueran porque se van a morir si cambiamos algo o manejamos algo mal. Y tres, ya viene la parte de cultivo en el mar, ¿no? La parte de cultivo en el mar es la prueba de fuego, como quien dice, ¿no? Porque nos puede salir todo bien bonito, pero al momento de llevarlo al mar, ahí está la prueba de fuego, ¿no? En el mar es un caldo donde muchos organismos viven, y si nosotros no acondicionamos nuestras algas de laboratorio al mar, se van a llenar de cosas, ¿no? Se van a morir, no va a crecer, y finalmente toda la inversión que he hecho en el laboratorio va a ser en vano. Por eso es que debido a eso, muchas personas prefieren usar la otra metodología de cultivo que vamos a desarrollar también más adelante. Adelante. Luego, para ir cerrando el tema de cultivo por esporas, se desarrolla un proyecto que también formé parte con la Universidad Científica y la Universidad Agraria, en el que desarrollamos un programa de producción de semilla de yuyo, ¿no? Adelante, por favor. Que en el cual estandarizamos y mejoramos el proceso de esporulación. Ya no utilizábamos el proceso clásico de lluvia de esporas que les expliqué al inicio, sino acá ya utilizábamos las soluciones de esporas, ¿no? En los matraces. Con 1 gramo de alga podríamos obtener muchas esporas, ¿no? Adelante, por favor. Sin embargo, a pesar de las mejoras que hemos tenido en los procesos de esporulación, hay mucho todavía que avanzar, ¿no? Este es un trabajo que realicé para mi tesis de maestría. Miren ustedes, eh, la producción de esporas potencial, ¿no? Potencial reproductivo de algas de Ancón, Paiján, que es en el norte, en Trujillo, y Mendieta, que está en Pisco, es lo que está sombreado con el cuadro rojo. Es decir, por ejemplo, en Ancón, un individuo reproductivo de Ancón tiene el potencial
de producir cerca de 329 millones de esporas. Es decir, un individuo reproductivo puede producir más de 300 millones de esporas. Los individuos de Mendieta podrían producir 144 millones de esporas. Imagínense si nosotros tuviéramos esa capacidad de producir descendencia. Esta especie es bastante, tiene el potencial de producir bastantes esporas. Ahora, ¿cuánto de esto llega a sobrevivir? Esa es una pregunta, ¿cierto? Oye, produces 30 millones de esporas. ¿Cuánto de esos 30 millones de esporas finalmente se va a desarrollar? Entonces, en mi tesis pude darle un seguimiento. Adelante, por favor. De esos 30 millones de esporas, al momento de hacer la esporulación, de esos 300 millones de esporas potenciales, solamente pude esporular 1.300.000. 1.300.000. La de Paiján solo pudo esporular 795.000. La de Mendieta, 1.134.000. De las 300 millones, solo 1 millón. Estamos hablando que que representa es el 0.4% más o menos, ¿cierto? Es casi nada lo que esporula. Ahora, de ese millón de esporas que yo tengo suspendidas, ¿cuánto de eso se va a sentar en mi sustrato? Del millón de esporas, solamente se asienta 67.500. ¿Cuánto estoy perdiendo ahí? Ya más o menos calculen. Ahora, de las esporas que se asentaron, ¿cuántas se van a lograr a desarrollar? Porque una cosa es que pegues en el sustrato, y una cosa es que te desarrolles, que salga un brote, que crezcas. De las 67.500, solamente 2.800 se desarrollaron. Ahora, miren ustedes cuánto es lo que realmente sobrevive. Básicamente el 0,0001% es lo que sobrevive. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta mejorar esta viabilidad de esporas, mejorar la supervivencia de nuestras esporas, porque generalmente nadie se da el trabajo de hacer estos conteos. Entonces, me di el trabajo de hacerlo, di estos datos, pero creo que es importante que cualquier persona que quiera hacer cultivo de esporas tenga en cuenta estas variables, ¿no? Y obviamente de manera que optimice el proceso. Adelante. Debido a este problema, debido a todo este inconveniente que se mueren las esporas, porque a veces tienes tu solución de esporas, pero no crece porque vive muy poco, viene la otra técnica de cultivo, que es el cultivo por propagación vegetativa, ¿no? Que es un poco más sencillo, por así decirlo. Adelante. Este cultivo consiste en básicamente no producir propágulos unicelulares, que son las esporas, sino básicamente utilizar la propiedad que tiene esta alga de pegarse sobre sustratos y desarrollarse así una propagación asexual, ¿no? Una propagación vegetativa, así como el gras, que cortamos un pedazo y luego ese pedazo tiene la capacidad de regenerarse. El yuyo también lo tiene, y entonces aquí es más sencillo la cosa porque solamente cortamos el yuyo en trozos, lo ponemos en un sustrato y va a crecer. Suena más simple, en el papel es más simple que el cultivo por esporas, sin embargo, tiene sus pros y tiene sus contras también. Adelante. Este cultivo demostró ser más productivo, ya que son algas adultas. Se necesita muy poco tiempo en hatchery, de frente lo cultivas en el mar, pero obviamente tiene un problema, un inconveniente, que no sabemos cuál es la edad del alga, porque simplemente trozamos las algas y no tenemos idea de cuál es la vejez del alga. A diferencia del cultivo por esporas, que básicamente el cultivo por esporas sabemos cuándo se asentó la espora, cuándo fue su brote, cuánto tiempo tiene de espora. En cambio acá no lo podemos saber. Adelante. Estos son resultados de experimentos de cultivo que hicimos en Puerto Rico, Bayobar, en la zona norte del país, de Perú, en Piura.
Sin embargo, hicimos todo bien, las primeras pruebas salieron bien, lo que nos dijo, bueno, hagamos cultivo, ya las pruebas estuvieron bien, hay que escalarlo, y miren lo que pasó cuando lo escalamos. Adelante. No, bueno, antes de enseñarles eso, estos son más trabajos que se han desarrollado y que nos demuestran que esta es una tecnología vigente y con sustento científico. Adelante. Este es otro trabajo que evalúo también el cultivo de esta alga con esta técnica. Adelante. Cuando nosotros quisimos escalar este cultivo, nos pasó esto. Pueden ver en la imagen, ¿cierto? ¿Se ve bien la imagen? Eh, la imagen que ustedes pueden observar son los epífitos. Los epífitos fueron nuestro principal enemigo. Por más que hacíamos limpiezas quincenales, luchar contra los bichos que se pegan en los sustratos, en el alga, es un problema, ¿no? Es un problema muy grande, no solamente para el cultivo de algas, sino para la acuicultura marina, ¿no? Entonces, acá eh, nos puso en un dilema. ¿Y por qué aparecieron tanto de pronto, de tantos epífitos de la nada? Bueno, también sucedió que en la temperatura del agua comenzó a elevarse y ahora sabemos que hay un niño. En ese momento todavía no sabíamos porque no se había emitido ninguna alerta. Veíamos un incremento de la temperatura, pero esto también favorece a que muchos organismos compitan, ¿no? Pero entonces, ¿qué podemos hacer con estos problemas? ¿Qué podemos hacer? Y acá viene un poco el objetivo de ir a la biotecnología, de ir a un paso más allá, para evitar que estas cosas ocurran y optimizar el proceso de cultivo humano. Porque, por ejemplo, esto es un problema muy grande, el epifitismo. Adelante. Entonces, acá, después de haberles explicado un poco el backup de toda la actividad, recién vamos a ver qué se nos viene ahora, qué nos toca hacer, qué deberíamos hacer para mejorar lo que ya tenemos. Ya les expliqué de los problemas que hay en el cultivo de esporas, por ejemplo, que es la supervivencia de las esporas y el crecimiento en el mar. El cultivo por propagación vegetativa, lo más dificultoso es el cultivo en el mar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Adelante, por favor. Hay muchos trabajos acerca de cómo podemos mejorar, modificar las algas de manera natural. Así como en tierra hemos hecho una selección, hemos hecho entrecruzamientos, porque ustedes saben que la quinoa, la papa, el tomate que tenemos ahora, no son naturales, son plantas que han sido seleccionadas artificialmente por el ser humano por generaciones y de alguna manera hemos ido seleccionando, nuestros ancestros han ido seleccionando características, obviamente características positivas, hasta llegar al tomate que podemos consumir hoy, ¿cierto? Y lo mismo ha pasado con todas las plantas, con todos los vegetales que ahora consumimos, ¿no? Ninguno es silvestre ya, ninguno. Si ustedes van a ver tomates silvestres, pues son tamaño de un, son tamaño de mi uña, ¿no? Son pequeñísimos y son amargos o ácidos. Entonces, ¿cuál es mi punto? Este trabajo, por ejemplo, indica todas las metodologías que hay ahora disponibles para poder hacer mejoramiento de algas, de macroalgas en sí, ¿no? Desde hibridizaciones localizadas, porque nosotros queremos ciertas características, desde aislamiento de protoplastos, el cual tengo entendido que va a haber una exposición de eso, es un tema muy interesante, hasta apogamia, favorecer la partenogénesis, el desarrollo de las esporas de los gametos sin fecundación,
Y inclusive hay trabajos que hacen mutagénesis, ¿no? Hay un tratamiento químico con UV que permite generar mutaciones. Estas mutaciones no son aleatorias, obviamente, ¿no? Ya hay una identificación de los genes que yo ya deseo cambiar. Y bueno, para esto es importante el desarrollo de la genómica, ¿no? Del alga, tener el draft, tener todo el genoma descrito, lo cual ya me permite tener todo un mapa de posibilidades del recurso. ¿Cómo vamos de avance hasta ahora? No tenemos mucho acá en el Perú, por lo cual cualquiera de ustedes, chicos o los que me estén mirando, que puedan hacer algo con esto, va a ser un golazo, ¿no? Eh, esto es lo que nos toca hacer. Este es el futuro del cultivo de algas. Hacer modificación artificial, seleccionar cepas, seleccionar variedades, ¿no? Así como lo hicimos en tierra, también lo tenemos que hacer en mar, ¿no? Variedades que sean resistentes a los epífitos, variedades que produzcan mayores esporas, variedades que de alguna manera capten más luz, más carbono. Entonces, ahí hay una larga lista de cosas que hacer. Adelante. Como por ejemplo, miren ustedes, distintos trabajos ya lo han hecho. Podemos ver el tipo, en Ulva mutabilis, por ejemplo, tenemos la forma silvestre, que es esa forma que parece una haba, ¿no? Esa forma ovalada. Pero miren los mutantes que se han podido generar, ¿no? Igual para Gracilaria, igual para Ectocarpus. Son mutantes que se desarrollan por distintas metodologías, ¿no? Que les he explicado arriba, pero que abren la puerta a poder desarrollar tipos y variedades que nos convengan a nosotros cultivar, que tengan mayor captación de carbono, por ejemplo, mayor captación de nitrógeno, según lo que nosotros requiramos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a tocar? Nos va a tocar esto, en un escenario de cambio climático, que la temperatura aumente. Necesitamos tener variedades que se adapten al cambio climático, ¿no? Adelante. Y como les comentaba, con respecto a la captación de carbono, esto es un tema muy amplio, que podríamos hablar solamente de esto, pero ustedes pueden ver, este es un trabajo que compara la captación de carbono de muchas algas, y podemos ver cuál es la captura de carbono por tonelada por año de estas algas, ¿no? Sobrepasa las 15 toneladas en algunos casos. Entonces, imagínense ustedes seleccionar variedades o mejorar las variedades de ciertas algas para que capten mucho más carbono. Obviamente, estaríamos contribuyendo al cambio climático, ¿cierto? Entonces, eso es algo que nos toca. Eso es algo que en 5 o 10 años va a dar la hora, ¿no? Va a dar la hora. Si ustedes revisan este trabajo, por ejemplo, se van a dar cuenta que hay muchos antecedentes al respecto. Adelante. Con respecto a la supervivencia de esporas, que es un tema muy sensible para el cultivo por esporas. Este trabajo, por ejemplo, desarrollado en Chile, desarrollaron un método para optimizar el proceso de esporulación. Es un método que lo están patentando ahí en Chile. Ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, inferior derecha, hay un bastidor que está echado en la superficie. Ese es el método tradicional. Entonces las esporas al momento de caer simplemente caen y se pegan en la superficie. Sin embargo, ellos están desarrollando un sistema para no echar los bastidores, sino mantenerlos parados. Como ustedes pueden ver en las imágenes que se encuentran parados, y mediante una bomba recircula las esporas y permite que se asienten en los sustratos. Entonces, ellos han probado tener una mayor eficiencia con estos sistemas, con lo cual es importante desarrollar este tipo de trabajos e ir optimizando el proceso de esporulación, ¿no? Adelante. Otro tema importante que muy poco le damos importancia
es cuáles son las enfermedades del yuyo, por ejemplo. ¿Tienen enfermedades? Pues claro que las tienen. Muchas algas tienen enfermedades víricas o bacterianas, pero en este caso en Chile han reportado un endófito, una alga endófita que vive dentro del yuyo, que se alimenta obviamente es una parásita que vive dentro del yuyo, ¿no? Y que se llama pues colaconema, ¿no? Se sigue estudiando esta alga y genera, se tiene antecedentes que puede generar una disminución de su desarrollo, ¿no? De los individuos. Entonces, hay una línea muy grande que investigar al respecto. Adelante. Con respecto a la fijación y al desarrollo de discos de fijación secundaria para el cultivo vegetativo, todavía estamos en los estudios de identificar cuáles son las condiciones que mejoran el desarrollo de estos discos de fijación, ¿no? Esa es una línea también que debemos desarrollar. Adelante. También el uso de reguladoras de crecimiento, el desarrollo hormonal, así como en las plantas hemos llegado a conocer que debemos de agregar hormonas para que floreen las algas o para que crezcan. Podemos agregarle a las algas también este tipo de hormonas y responden a ello, ¿no? Ya sea desarrollando más ápices, más crecimiento. Entonces, esta es toda una línea que nos quedaría desarrollar. Adelante. Y finalmente, para cerrar ya mi exposición, les hablo de la última, de la línea en la que estoy desarrollando ahora, que es los microorganismos y el efecto en las algas. Esta es toda una línea que ahora estamos desarrollando, ¿no? En la Universidad Agraria, en parte de mi tesis de doctorado, y en esta, pues, así como nosotros, así como los microorganismos viven asociados a nosotros en nuestro intestino, las algas, pues, tienen un consorcio microbiano que tienen muchos roles metabólicos en el alga, ya sea para diversos tipos de procesos, fijación de nitrógeno, fijación de carbono, protección. Hay microbios que protegen las paredes de las algas, protegen del asentamiento de otros organismos de las algas. Saber esto podría ser la clave para poder evitar que nuestras líneas de cultivo se pierdan por epifitismo, ¿no? Este es un punto, este podría ser un punto de inflexión, ¿no? Conocer estas bacterias que inhiben el asentamiento de otros organismos, poder de alguna manera multiplicar estas cepas y que puedan ser inoculadas en las líneas de cultivo, nos podría ayudar que nuestros cultivos crecieran sin ningún bicho de por medio. Entonces, acá esta línea tiene un sinfín de aplicaciones biotecnológicas, como ustedes pueden ver. Adelante, por favor. Y aquí pues yo puedo darles a ustedes, podríamos quedar hablando muchas horas, ¿no? Ya hay estudios inclusive que ya han hecho la correlación entre ciertas cepas bacterianas y cuál es su rol, su función en las algas, ¿no? Hay bacterias que tienen una función de actividad antifouling, desarrollo de la morfología del alga, captación de nitrógeno, en la fotosíntesis, en la fijación de nitrógeno y carbono, etcétera. Entonces, esta línea es lo que nos toca hacer ahora, ¿no? Estudiar un poco los microorganismos y como ustedes pueden ver, hay un sinfín de aplicaciones biotecnológicas que en los siguientes años van a dar la hora. Entonces, estamos a tiempo todavía para que ustedes puedan incorporarse, de interesarse a este tema. Y bueno, adelante. Eh, Esto es básicamente lo que les comentaba, la importancia de conocer la interacción entre algas y las bacterias, ¿no? Adelante. Y bueno, finalmente para terminar mi exposición en marco de todas estas actividades y esta promoción que le estamos haciendo
al cultivo y al consumo, mediante un proyecto PENIPA que desarrollamos, hemos desarrollado estos productos, ¿no? Que son algas deshidratadas eh, para consumo humano directo. Entonces, esto los hemos desarrollado con una agrupación de pescadores que se llama Contrapalmar y por el cual estamos nosotros ofreciendo estos productos para cualquier persona que, bueno, lo desee consumir. Entonces, si alguno de ustedes quiere mayor información de esto o mayor información del cultivo o mayor información de, de todos los papers que les he compartido, podrían escribirme. Adelante, por favor. Cualquier solicitud me pueden escribir a mi correo. Yo con gusto les puedo responder para brindarles la información que solicite y les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias. Ah, sí, esa es una foto del cultivo que desarrollamos. Y bueno, así se ve en el mar, ¿no? Así se ve en el mar. Así se ve en el mar. Eso es todo, gracias. Bien, muchas gracias Samuel por tu ponencia, ha estado bastante interesante. Hemos visto desde la importancia del yuyo, por qué se come yuyo, las formas de cultivo, como son por esporas o propagación, y los problemas, como en esta última, ¿no? Con los epífitos que se han encontrado, y cómo se recurre a la biotecnología como solución, ¿no? A futuro para evitar estos problemas. Muchas gracias por tu presencia el día de hoy. Y también agradecer a todos los que han asistido el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, lo han dejado en el chat. Eh, Me parece que no, ¿verdad? Bien, entonces, como lo hemos mencionado al inicio, lo prometido es deuda. Entonces, vamos a pasar a realizar el sorteo del certificado gratuito de esta ponencia. Para eso, les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan de los próximos eventos. Nuevamente, muchas gracias, Samuel, por tu ponencia el día de hoy. Muy agradecido. No, Eh, gracias a ti. Muchas gracias. Bien, para realizar el sorteo, entonces, eh, vamos a recurrir a nuestra compañera Claudia, quien va a realizar Sí, el sorteo con ruleta. sí, buenas noches con todos. Más bien, por favor, dame acceso para poder compartir la pantalla, Sí, cosa que de a una vez ver. hacemos. Bien, ¿ya puedes compartir? Sí, hemos colocado los nombres de todos los participantes desde que ha empezado la ponencia y todos los que se han ido añadiendo poco a poco durante esta, esta hora. Y a ver, al finalizar, vamos a comprobar que esa persona haya podido acompañarnos hasta el final de la ponencia. A ver, suerte a todos. Bien, vemos que el ganador es Julio. Julio, Julio está presente en la sala. Con un mensaje puede manifestarse. Perdón, Vamos le con dicen querer. Julio. Julio, por favor,
sí figura como si estuviera en la sala, pero hazte presente, por Sí, favor. ha escrito en el chat que está presente. Ah, ya, muy bien. Entonces el sorteo vendría a ser para Julio. Julio, por favor, bríndanos tus datos completos para poder hacer el certificado. Y bueno, creo que con eso acabamos con el sorteo. Bien, en este caso, sí, Julio, puedes brindarnos tus datos completos por interno para para que puedas recibir tu certificado. Has sido el ganador de esta ocasión. Y bueno, antes de despedirnos, un momento, vamos a invitarlos a participar de la próxima conferencia, que es este día lunes a las 6 de la tarde. En este caso, la conferencia es Rompiendo el molde, protoplastos en macroalgas y su uso potencial en la acuicultura. Este va a estar a cargo de nuestro amigo José Ávila. Y asimismo, también vamos a realizar el sorteo de certificado gratuito en esta ocasión, así como el día de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube. Y bueno, esto es la evidencia de conferencias anteriores que hemos tenido. Y por supuesto, desearles un buen fin de semana. Sigan, por supuesto, invitarlos a que enciendan sus cámaras para que podamos tener la foto respectiva de la conferencia. Antes de eso, ¿Ya? también, por favor, no se olviden de completar la encuesta de satisfacción, que el link está en el chat. Que Bien, pueden prender sus cámaras si lo desean. Bien, Wilson, muy bien. Claudia, Kelly, Yorka. Bien, entonces, Juan, muy bien. Vamos a tomar 1, 2 y... Muy bien, ya tenemos la foto. Ahí está, Samuel con Samuel. En este caso ya... Listo, muy bien. Muchas gracias a todos por participar. Los esperamos en la próxima conferencia. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Samuel.